Bueno, muchas gracias. En primer lugar, después de esta rimbombante presentación, aclarar que aparecía ahí como egresado de la Universidad Católica. Yo soy egresado de acá, tanto pregrado como posgrado, así que muy orgulloso defensor de esta casa de estudio. Bueno, se me invitó a hablar de las cláusulas abusivas, de los contratos de adhesión, desde un punto de vista más práctico, desde el punto de vista del trabajo que realiza el Servicio Nacional del Consumidor. Es por eso que quizás va a ser una visión comparativa de los modelos de control de cláusulas abusivas que existen en nuestro país, algunos que están considerados precisamente en la ley y otros que, como vamos a ver, están más bien establecidos en base a determinadas facultades genéricas que establece la ley respecto al Servicio Nacional del Consumidor. Pero antes de eso, y como ya advertí, y hablar muy brevemente de un tema tan o más interesante que es el daño moral, que se habló en el panel anterior, y muy brevemente quería acotar, y voy a tomar 5 minutos de los que me corresponden para hablar de ello, respecto de algunos casos, porque aquí, bueno, podemos ver en primer lugar que hay una solución que establece la ley respecto al daño moral en acciones colectivas o clases de consumidores afectados por daños patrimoniales y también morales. La ley establece la reserva de acciones y reserva de derechos. Una después de publicada la admisibilidad de la demanda, después de 90 días los consumidores afectados pueden hacer reserva de acción, y otra ya dictada la sentencia de término, ¿cierto? Se hace una publicación y pueden hacer reserva de derechos para obtener indemnizaciones en un juicio individual, ¿cierto? Y obviamente ahí no se puede discutir la infracción, sino que solamente los montos de indemnizaciones, y obviamente se pueden incorporar los morales, precisamente esa es la idea. ¿Y qué ocurre con las acciones colectivas? No contemplan el daño moral de forma expresa, sin embargo hay algunas afectaciones que son de naturaleza eminentemente moral y algunos casos que pueden ser bastante interesantes. Hay una demanda que tramita actualmente el SENAC contra la tarjeta Presto y ABCDIN, respectivamente, de 45.000 afectados la primera, perdón, 75.000 afectados la primera y de 18.000 la segunda, que son personas que, pese a haber repactado en un contrato, es decir, no de forma unilateral, las deudas que tenían con estas casas comerciales, las mantuvieron en el boletín comercial, ¿cierto? O sea, se otorgó una equidad de espera o un plazo que se estipuló nuevamente por las partes y estuvieron varios meses, en algunos años, informados en el boletín comercial como morosos, y obviamente los daños derivados son eminentemente morales, ¿cierto? Aunque también hay algunos que son patrimoniales. Respecto de, bueno, yendo a casos más cercanos, de discriminación arbitraria que finalmente no se concretó con las entradas del partido Colo-Colo, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda que salió hace un par de días? Una de esas personas, imaginemos el caso que no hubiesen podido ir al estadio finalmente. Ese daño de no ver al equipo, ¿cierto?, de sus amores, obviamente era un daño más bien de orden patrimonial. Pero han habido casos también los cuales se ha resuelto de una forma bastante peculiar. Sabemos que la ley no lo establece. El profesor Lorenzini hablaba de la Polar, donde efectivamente la negociación, tal cual como él lo escribió, hay un monto de 15.641 pesos que no tenía ninguna justificación, no había forma de acreditar ese perjuicio y por tanto es un daño moral que se estableció como compensación. Ahora hay que atender a las circunstancias específicas de ese caso, donde el poder negociador de la empresa estaba bien mermado, porque tenía inmovilizado capital, porque tenía una contingencia, una multa por cada consumidor afectado por 6 acciones, o sea, es que era como todo el PIB de Chile, tenían que pagar en multa, entonces obviamente están en una posición negociadora bastante compleja. Podríamos decir que casi era contrato de adhesión desde el punto de vista de llegar al acuerdo, pero también tenemos otros casos. Por ejemplo, hace 4 meses atrás, la empresa Claro, de telecomunicaciones, se le filtró una base de datos que afectaba a 4.600 y tantos clientes, que aparecían todos sus datos personales, número de celular, incluso el grupo etario que pertenecía, dónde vivía, hasta la marca del celular que tenía y el plan que tenía, cuántos minutos. Se filtró, obviamente que por internet, se podía ver por cualquier... Ellos dijeron que fue un hacker el que lo sacó, pero finalmente se obtuvo una compensación de 30.000 pesos para cada consumidor afectado. Obviamente era una situación de riesgo, pero no hubo una afectación que se haya concretado y por tanto obedece a un daño moral, ¿cierto? Algo similar pasó con el Banco de Chile. En julio del año 2012, recién pasado, el Banco de Chile envió a 42.000
cuenta correntista una cartola cambiada, es decir, tiene una planilla Excel, se les corrió una fila y le mandaron a 42.000 clientes la cartola de otros 42.000 clientes y por tanto todas las transacciones de ese mes las pudieron ver en otros clientes de la empresa, y obviamente eso es un daño que es evidentemente moral, y determinarlo caso a caso era muy complejo. Finalmente esta empresa otorgó una compensación de 20.000 pesos para cada consumidor afectado. Tenemos también un caso de LAN Chile, un vuelo a Copiapó, 5 o 6 horas de retraso, reclamaron creo que 104 de los 115 personas que volaban, y se obtuvo también una compensación equivalente al valor del pasaje, ¿cierto? Evidentemente también aquí estamos hablando de un daño moral compensado de forma colectiva. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque en la práctica vemos que resulta bastante razonable, no solamente para el legitimado activo respecto a las acciones colectivas como el SENAC, sino que también para la empresa, el que tenga que establecer algún tipo de compensación, aunque la naturaleza del daño sea moral. ¿Y cómo podemos ver alguna solución posible en relación a cómo se ha establecido en otros países? Podemos ver que en Norteamérica existen algunos mecanismos que se han utilizado en litigaciones colectivas privadas, ¿cierto? Un mecanismo de establecer un daño moral simbólico, ¿cierto?, que se determina en relación a montos que se calculan en atención a otras consideraciones que no son estrictamente el daño sufrido. O también un daño moral que es promedio, ¿cierto?, que sería estimativo de una clase que tiene este daño moral, o derechamente a través de reparaciones alternativas por concepto extrapatrimonial, como podría ser crear una fundación que ayude a personas que son víctimas de contaminación generada por agua, otro efecto, y en definitiva lo que se plantea es que va en la línea de establecer algún tipo de indemnización equivalente al daño moral sufrido. Obviamente habría que para eso hacer las modificaciones que establece la ley, pero también nos surgiría la problemática que estamos hablando en el panel pasado, que es si extingue o no este daño colectivo, la posibilidad que individualmente los consumidores vayan a ejercerlo después individualmente, porque obviamente siempre hay un saldo que se acredita individualmente. La ley solamente permite al juez armar grupos y subgrupos, y por tanto no acotaría el daño moral, y eso obviamente traería una gran complejidad. Ahora vemos que actualmente la legislación no lo contempla de forma colectiva, pero individualmente cada uno lo puede hacer, y los montos de daño moral generalmente son altos, y ahí quizás se puede argumentar, y se ha dicho que se rompe un poco la lógica de análisis económico del derecho que justifica la acción colectiva, que finalmente son perjuicios de un costo bajo, ¿cierto?, pero en términos agregados altos, que justifican esta acción colectiva con efecto erga omnes. Y si son montos altos, ya veremos. Yo voy a hablar de un caso de daño moral de 60 millones otorgado por una persona a una persona que no le cumplieron en una prestación contractual ante un juzgado de policía local. Obviamente que ahí ya se justifica que litigue individualmente, ¿cierto?, y no colectivamente un legitimado activo que lo represente. Bueno, eso para terminar con el tema del daño moral, que resulta muy interesante y es un tema muy actual. Y entrando ya en la presentación, es un poco larga, así que voy a tratar de pasar un poco más rápido. Obviamente, ¿qué justifica, cierto? En primer lugar, la regulación y los mecanismos de control de cláusula abusiva en contrato de adhesión. Básicamente esta asimetría, no vamos a entrar más en detalle, sino establecer que tienen que cumplirse ciertos requisitos en torno a la información contenida al momento de contratar, Los mayores costos de transacción son muy relevantes a la hora de esta contratación masiva, ¿cierto?, a través de estos contratos de adhesión. Bueno, esta lámina, no sé si alcanzan a verla, pero es la misma lámina que se presentó en el alegato ante la Corte Suprema para el caso Cencosud, y básicamente lo que hace es distinguir aquellas acciones que están enumeradas en el artículo 50 de la Ley de Protección al Consumidor. En primer lugar, voy a recurrir al torpeo porque yo tampoco alcanzo a leer. Pero yo creo que los que están aquí más cerca pueden, ¿no? Bueno, si yo los voy a leer, lo importante es hacer la siguiente distinción. En primer lugar está la acción infraccional, ¿cierto?, establecida expresamente en la ley.
contravencional que establece que se aplique la multa correspondiente, tiene regulación respecto de la prescripción, ¿cierto?, que es de 6 meses, desde cuando se cuenta, desde la conducta se verifica, ¿cierto?, las que son constituidas de infracción, y establece una multiplicidad de hechos que la constituyen para su solicitud. Además habla de la acción de cese de la conducta infraccional, que es la segunda en la columna, que también está regulada respecto a la reglamentación básica de la prescripción, y obviamente se puede solicitar mientras se verifique la infracción en forma permanente, que fue un argumento bastante contundente para desechar el fallo de segunda instancia contra Cencosud, que decía que se había consolidado la situación infraccional precisamente porque habían pasado 6 meses desde que se notificó la demanda a que se habían verificado el primer aumento de comisión. E incluso peor, decía desde el envío de la carta que informaba del aumento de comisiones a los titulares de la tarjeta Cencosud, administradora tarjeta, ¿cierto?, CAT. En tercer lugar vemos la acción de nulidad, que es de naturaleza civil, ya no infraccional, y esta tiene escasísima regulación en la ley. De hecho, antes del año 2004 ni siquiera se hablaba expresamente de la nulidad, se decía que se tendrá por no escrita las cláusulas que están en las causales del artículo 16, y está regulado entonces en el Código Civil, y desde cuando, bueno, la prescripción de 10 años, ¿cierto?, nulidad absoluta. No podemos dejar pasar que haya una discusión respecto si es derechamente una inexistencia jurídica. Algunos han planteado que es nulidad relativa. Lo cierto es que es nulidad absoluta. ¿Y desde cuándo se computa este plazo? Bueno, la ley dice que desde que se suscribe el acto contrato, y obviamente ahí también nos genera alguna problemática, porque integrada dentro de la Ley de Protección al Consumidor, que tiene un fin tutelar, ¿cierto?, que cautela los derechos de los consumidores en esta asimetría, ciertos derechos de orden público que son irrenunciables. Cuesta creer que una persona que haya contratado hace más de 10 años, por ejemplo, una cuenta corriente, se haya extinguido su acción para solicitar la nulidad por ese hecho. Lo cierto es que la prescripción extintiva va de la mano de una sanción de inactividad de parte del actor, y en este caso no ha ocurrido porque no se ha ejecutado necesariamente la cláusula que establece la abusividad y por tanto que genera el perjuicio para el consumidor. Es por eso que ahí se entendería que se empieza a aplicar el plazo de prescripción desde el momento que se verifica, ¿cierto? Bueno, en cuarto lugar está la acción indemnizatoria y o restitutoria. Hablábamos recién con el profesor Polit de naturaleza, se denominan las dos en el artículo 50, ¿cierto? Y esa obviamente de naturaleza civil, busca que se reparen, se restituyan, se compensen también los perjuicios experimentados por los consumidores. Se regula por las normas del Código Civil y se puede solicitar dentro de los plazos 5 o 4 años, dependiendo si es contractual o extracontractual. Por último, la columna de cumplimiento forzado, obligación, que también es de naturaleza civil, ¿cierto? ¿Por qué partimos acá? Porque vamos a hablar de la tercera columna, que es de la acción de nulidad, y no es menor esta distinción porque hay muchos tribunales, y de hecho el mismo fallo de segunda instancia en el caso de Cencosud del año 2011, que establecían la interrelación o la dependencia de las acciones civiles a las infraccionales, cosa que quedó despejada a juicio del CERNAC, por lo menos, de la modificación del año 2004, y ya consagrada la jurisprudencia con el fallo de Cencosud. Y esto se sigue discutiendo en los juzgados de policía local. Obviamente se genera la misma discusión, si estas acciones se pueden presentar de forma por separada, ¿cierto?, individualmente, o tienen que la dependencia de la acción infraccional respecto a las indemnizatorias. Es un tema que está abierta a la discusión, pero no es lo que nos convoca ahora. Bueno, la definición de contrato de adhesión está en la misma ley, ¿cierto? Y básicamente se refiere a aquellas que el acuerdo no es fruto de una libre discusión entre las partes, ¿cierto? Y se reemplaza, por tanto, el consentimiento por un mero asentimiento de parte del consumidor. Se discute la naturaleza jurídica contractual y la conmutatividad de este tipo de contratos, ¿cierto? Y
Aquí es importante tener claro que esto surge como una necesidad ineludible de establecer contratación masiva, dando acceso a todos los consumidores, a toda la población, a productos y servicios a bajo costo, porque en definitiva se genera costos de transacción bajos, además se crea certeza jurídica que permite determinar riesgo. Recordemos que uno de los objetos de los contratos es determinar los riesgos entre las partes, y establece normas supletorias que también dan esta certeza jurídica que permite establecer una contratación de servicio y producto a un bajo precio, ¿cierto? Respecto a las cláusulas abusivas, estas carecen de un concepto legal, ¿cierto? En la ley no las conceptualiza. Es un sistema, bueno, el CERNAC no tiene facultad, esto es muy importante señalarlo, para aplicarla, no tiene regulatorias ni sancionatorias, ni puede establecer multas directas a las empresas que establezcan este tipo de cláusula abusiva de subcontrato. Y se establece en la ley un sistema represivo, ¿cierto?, de cláusula abusiva, un sistema de control represivo que se puede ejercer individualmente o colectivamente conforme a los procedimientos que establece la ley. Es muy importante también que se incorporó el año 2004 esta causal de 16G, ¿cierto?, que establece una causal más amplia y no las taxativas que establecía la ley con anterioridad, y deja fuera nuestra legislación estos contratos dirigidos en que un tercero pueda redactar las cláusulas. Tiene que ser predisponente el proveedor, ¿cierto?, precisamente en esta regulación de asimetría entre las partes, me refiero al consumidor y al proveedor. También se establece cláusulas que regulan, establecen la ineficacia cuando estos contratos de adhesión establecen la imposibilidad del consumidor de conocer el contenido de forma clara, de forma inteligible, y por eso que tiene que haber una letra de un tamaño mínimo, establece también que tiene que ser en castellano y una serie de otras condiciones. Pero, ¿qué genera la cláusula abusiva? ¿Cuál es el efecto? Bueno, principalmente que genera reclamo, genera lo que la ley denomina inconformidades de parte del consumidor, que se traducen en reclamos en ciertos mercados, ¿cierto? ¿Y cuáles son los mercados más reclamados? El mercado financiero, que desplazó este último año y medio al de telecomunicaciones, que viene en segundo lugar, 30% cada uno, 32 y 30% de los reclamos. Luego, respecto del retail, transporte, vemos que hay un 7% de reclamos, servicios básicos un 4%, seguros, turismo 4, 3 y así, después salud, servicios de educación 3 y 2 respectivamente. Y la pregunta sería ¿qué correlación existe en estas cláusulas, entre cláusulas abusivas, contenido de contrato de adhesión y estos reclamos? Y la verdad es que, si bien es muy difícil distinguir caso a caso, sí podemos ver que donde se presentan mayores volumen o número de tipología en los contratos que regulan estas relaciones contractuales, existe un mayor nivel de reclamos por parte de la ciudadanía. Y es por eso que el CERNAC lo que ha hecho es hacer un control preventivo de revisión de cláusulas abusivas en algunos de estos mercados. Ahí se enumeran algunos: empresa de rescate domiciliario, unidad coronaria móvil, GEL y otras que existen, alarmas domiciliarias que existen varias también, 6 o 7. ¿Y cómo se hacía este mecanismo? Bueno, básicamente se veía el volumen de reclamos de la empresa, se hacía un corte, se veía aquellas que tenían las cláusulas con un informe en derecho, algunos que solicitamos en un primer momento, algunos profesores que estoy viendo acá. Después ya teníamos la capacidad instalada en el CERNAC y pudimos distinguir en cada modelo de negocio, que era muy diverso, cuáles eran las cláusulas que podrían generar mayor abusividad, y dentro de ellas cuál es lo que podemos decir está al corazón del negocio, la industria, y por tanto eran más difíciles de ajustar por parte de las empresas. Pero, por suerte, el CERNAC también logró cierto posicionamiento a través del caso de la Polar, hablaremos de él también, y el costo marca a la empresa de verse expuesto a una acción colectiva por parte del CERNAC era muy alto, y por tanto ajustaron cláusulas en estos mercados que estoy señalando. Casi mención aparte, por el caso de telecomunicaciones, fueron 4 tipos de contratos que se revisaron: telefonía fija, móvil, banda ancha y TV cable, cerca de 50 contratos. La otra, sacamos la cuenta, eran como 600 cláusulas revisadas.
les puedo decir que las tipologías eran muy diversas, llegaban casi a 30 en el caso de telecomunicaciones de cláusulas abusivas, dispuestas, redactadas de diferentes formas. Pero bueno, lo cierto es que se hicieron los ajustes y las empresas, a través de este mecanismo autocompositivo, no se pusieron a una demanda colectiva, se les informó a los consumidores que sus contratos habían sido modificados, lo cual obviamente a uno le genera cierto rechazo. ¿Cómo me cambiaron mi contrato? Y lo cierto es que el compromiso que asumía la empresa era hacer prevalecer aquellas cláusulas que eran más favorables al consumidor. O sea, yo me podía prevalecer de la antigua o de las nuevas indistintamente, y lo importante es que el consumidor estuviese informado que la nueva relación contractual, que era más favorable, estaba publicada, informada debidamente, y se enviaron los contratos, en gran parte de los casos, en algunos un resumen con las principales modificaciones, a la luz de la misma modificación de la ley 20.555 que establecía esa exigencia para los contratos de stock, es decir, aquellos que hayan sido suscritos con anterioridad al año 2012, y se utilizó la misma metodología respecto de ellos. Bueno, me quedan 5 minutos, así que otra vez es más breve. ¿Cómo se realiza en control de cláusula abusiva? Los voy a enumerar solamente según su oportunidad: represivo, nulidad, otro tipo de eficacia como la resolución, inexistencia, retracto, multas y otras sanciones que se establecen muchas veces de forma adicional, de forma preventiva, que pueden ser controles obligatorios o voluntarios, sea revisión judicial, de registro o certificación, y ahí podemos distinguir el modelo europeo, que tiene esta cláusulas que son taxativas, pero también algunas que son abiertas. Recordemos que hay una directriz de la Unión Europea que establece también esa recomendación a Estados miembros de establecer estas causales amplias de cláusula abusiva, y el sistema norteamericano, que más bien es la teoría de las expectativas razonables de los consumidores respecto a esta cláusula abusiva, donde ningún hombre honesto la hubiese redactado y ningún consumidor racional y diligente lo hubiese aceptado, ¿cierto?, para sí. Según el mecanismo de control de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, básicamente una lista que establece determinadas cláusulas, las cuales no pueden ser incorporadas, o sea, establece ya sustantivamente cómo regula la relación contractual, aquellas reglas de interpretación, digo, favorables al consumidor. Algo de eso hay en nuestro Código Civil, ¿cierto? Y Andrés Bello había pensado en esa posibilidad, y control de contenido mismo de cláusulas, que básicamente el sistema que tenemos nosotros, que atiende al contenido y el efecto, es decir, a la finalidad y naturaleza misma del contrato y las disposiciones generales o especiales, como establece el artículo 16 letra G. Según el efecto de la incorporación automática, aprobada administrativamente, no aprobada administrativamente, y quedo para el último minuto, parece el tema más interesante, pero bueno, muy rápidamente, nulidad judicial. Ahí podemos ver cuáles son los 3 mecanismos que queremos analizar: nulidad judicial, mediación colectiva, certificación voluntaria de contratos financieros. Me refiero al sello CERNAC. La primera, nulidad judicial, sabemos que, a ser muy breve, se modificó la ley del año 2004, y el 2011 se simplificó el proceso de admisibilidad de estas acciones colectivas, que demoraban 6-7 años, como decía el panel anterior. Ahora la admisibilidad, bueno, es prácticamente un trámite bastante breve. Demandas colectivas presentadas, perdón, la lámina. Ahí estamos en nulidad judicial. Bueno, demandas colectivas presentadas por el CERNAC respecto a cláusulas abusivas de diferente naturaleza. Algunas vamos a ver también brevemente ahora. Casos Cencosud, La Polar, contra el Banco BBVA, más adelante, contra la Universidad del Mar, contra el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, contra ITES, Corona y Dillon. Eso fue en marzo de este año, básicamente por estructura de cobro de comisiones, y otras cláusulas también abusivas. Empresa Groupon, Urbano también, que tenían eximente de responsabilidad y otro tipo de cláusulas. Y bueno, las problemáticas que se dan en relación a la nulidad judicial: hemos visto la nulidad de oficio, que está establecida en el Código Civil, cuando aparezca manifiesto el acto de contrato. No tenemos fallo en materia de nulidad de oficio, y la doctrina y jurisprudencia también tratan de en qué casos estamos ante la posibilidad de que se dicte esta nulidad de oficio. Otro problema también es la indivisibilidad
de cláusulas establecidas en los contratos. Muchas veces estas cláusulas están dispersas y por tanto hay que integrarlas para entender el efecto de abusividad integrado en ello. Otras veces son contratos completos que están en una sola cláusula, como el caso de Cencosud de mandato, que establece varias subcláusulas, las cuales algunas eran abusivas, otras no, pero como están todas integradas en una misma cláusula, se anuló completa, no subsiste mandato. Y obviamente eso trae mucho cuestionamiento respecto de la operación que tiene que desarrollar esta casa comercial con sus clientes. Bueno, cómputo plazo de prescripción, que ya lo dijimos. La acumulación de sanciones también es un tema relevante, y los anexos incorporados a los contratos que no son suscritos, que entendemos que son condiciones generales de contratación, también se anulan, como en el fallo Cencosud respecto al reglamento, pero conlleva importantes problemáticas en relación a la prueba de los mismos, si estos fueron suscritos o no, por qué número, y el tema probatorio se hace muy complejo. Estos se pueden hacer por interés individual o colectivo. Parece que estamos medio desfasados. Parece que era anterior, ¿cierto? Sí. Interés individual o colectivo. Bueno, básicamente ante juzgado de policía local e individual, que se busca la nulidad, obtener la prestación que no se haya otorgado en virtud del cumplimiento del contrato, la cesación del acto, la indemnización de perjuicio, la restitución y obviamente la infracción. ¿Y por qué la infracción? Y acá hay una discusión también que es interesante. Cuando un proveedor dispone de contrato de adhesión con cláusula abusiva, ¿está cometiendo una infracción? A juicio de Sonaxi, una infracción de riesgo, ¿cierto?, de peligro, pese a que no se haya suscrito ese contrato, y en la eventualidad que se suscriba, además se puede solicitar la nulidad de esa cláusula establecida en ese contrato. Volviendo a las formas de nulidad judicial, está el colectivo difuso, ¿cierto?, un resguardo del interés colectivo o difuso de los consumidores, que tiene este efecto erga omnes, y más adelante, esto estoy más atrás. Pero en atención al tiempo, vamos a avanzar más rápido. Respecto a las sanciones de abusividad, importante la aplicación de la multa, además de la declaración de nulidad, y en el caso que haya operado la cláusula, ¿cierto?, que haya sido aplicada por parte del proveedor, como en el caso de Cencosud, las prestaciones mutuas correspondientes que establece la ley, cosa que también conlleva una serie de dificultades. No voy a poder hablar de los casos, Cencosud, y hay uno muy interesante, Criocel, y con esto parece que tengo que terminar. El caso Criocel es respecto de una persona, una dentista, ¿cierto?, que en el momento de dar a luz a su hijo, contrató con la empresa Criocel la criopreservación de células madre, ¿cierto? Un contrato que tenía un valor aproximado de $1,5 millones de pesos, y lo que ocurrió es que esta empresa, sin haberle informado previamente, sino que por una negligencia del conductor del bus de FedEx, que transportaba las células madre, cosa que la consumidora no tenía idea, que era un correo, se enviaba como un correo común, pensaba que era un sistema mucho más sofisticado, cadena fría, ¿cierto? Se robaron las especies que habían en el bus y le robaron las células madres, ¿cierto?, que no hay forma de reponerlas, y demandó por, en primer lugar, el costo del contrato, $1,5 millones, además de esos 70 millones, que es lo que aproximadamente cuesta obtener en un banco de células madres aquellas que puedan coincidir con el cordón umbilical de su hijo, y además un daño moral de 300 millones de pesos. Fue un juzgado de policía local de Las Condes, obtuvo una sentencia favorable, una indemnización de 60 millones de pesos, pero solo por el daño moral. Argumentó el tribunal que el daño no era actual y que el que sí era actual era el moral, cosa que es bien discutible, pero sí lo hizo, y con esto se abre también una litigación individual en tema de cláusulas abusivas, cosa que a la fecha habían habido pocos casos. Nosotros conocemos varios casos de la Polar, ¿cierto? Jaime hablaba de indemnizaciones por daño moral hasta 8 millones. Nosotros vimos incluso un árbitro financiero establecido en la ley del SENA financiero, que resolvió a uno de los afectados de la Polar y que también otorgó una indemnización por daño moral de cerca de 4 millones de pesos. Y este tipo de litigación individual obviamente abre pie a que se masifique este tipo
de litigación en torno a las cláusulas abusivas, a la nulidad de las mismas y a los efectos que conllevan las prestaciones mutuas consecuencialmente, ¿cierto? Y quería hablar precisamente de las causales de abusividad establecidas en los contratos. Obviamente no tengo tiempo, pero les voy a dejar a disposición la presentación, que se habla específicamente de las cláusulas encontradas en los diferentes mercados, de la certificación por sello CERNAC, que a todo esto hay 3 solicitudes de sello, que recordemos que la ley establece plazos que son de 60 días, en primera instancia, los cuales se pueden ampliar por 180 días más. O sea, estamos hablando de que un año se puede numerar una empresa en que se otorga el sello CERNAC, y cuál es el efecto de ese otorgamiento de sello. Todos sabemos que tienen que presentar esos contratos, que tienen que estar conforme a la ley y a los reglamentos expresamente establecidos para ello. Muy breve, con esto termino. Además de esto, de mantener un sistema de atención del cliente que sea eficaz, que tenga una regulación, un sistema de mediación y árbitro financiero gratuito e imparcial en beneficio de los clientes que hayan suscrito, y el efecto simplemente es que es una presunción simplemente legal, una presunción judicial de que el contrato cumple con los requerimientos de la buena fe, conforme establece el artículo 16G. Disposición que no había tenido operación porque no existe en Chile organismo público que tenga facultades para revisar y autorizar contratos de consumo, y por tanto aquí empieza a tener operatividad. Ahora, la operatividad es bastante limitada, porque recordemos que en la práctica, cuando uno va a litigar en el tribunal, tiene que acreditar siempre que alguna de las causales de abusividad establecidas en el artículo 16. Y con esto termino, el resto está en la presentación, y muchas gracias por su paciencia y su tiempo.